en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi cuñada arruinó mi fiesta de graduación con horribles mentiras. Cuando nos reunió 2 meses después para un anuncio especial, nadie imaginó lo que pasaría. Soy una joven de 22 años, que recientemente me gradué de la universidad con calificaciones sobresalientes. Aunque suene presuntuoso mencionarlo, me esforcé muchísimo para conseguirlas y ahora me siento orgullosa de mis logros académicos. Mis padres organizaron una fiesta para celebrar mi graduación a principios de esta semana. Todo transcurría perfectamente hasta que Melanie, mi cuñada de 28 años, decidió arruinar la celebración esparciendo rumores desagradables sobre mí. Para contextualizar la situación, Melanie está casada con Shaun, mi hermano mayor de 29 años. Se casaron hace 4 años, y desde entonces, la relación familiar se ha deteriorado considerablemente, ya que él ha cambiado completamente. Si Melanie actuó de esta manera, es porque nunca hemos tenido una relación amistosa. Ella es extremadamente celosa de Shaun, pero también de cualquier persona que reciba atención. Y cuando esa persona soy yo, es como encender la mecha que hace estallar a Melanie. Cuando fui aceptada en esta universidad hace 4 años, mis padres estaban entusiasmados porque era mi primera opción. Organizaron una pequeña celebración para conmemorar este logro. Durante esa reunión, Melanie repentinamente anunció que ella y Shaun estaban intentando tener un bebé. No podía permitir que yo tuviera un solo día de atención. A mis padres también les alegró su noticia, pero eran conscientes de las intenciones de Melanie. A lo largo de los años, cada vez que había alguna celebración para mí, ya fueran cumpleaños, logros académicos o cualquier otra cosa, Melanie siempre tenía algo que decir. O bien creaba drama o hacía algún anuncio importante. En una ocasión, durante mi cena de cumpleaños, comenzó a llorar porque aún no había logrado quedarse embarazada. Otra vez, cuando conseguí entrar en la lista del decano, anunció que comenzarían un proceso de fertilización in vitro. Constantemente convertía todo en algo relacionado con ella. Ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo para que quede claro, considerando lo que compartiré después. Durante la universidad me esforcé extraordinariamente. No fui una estudiante brillante en la secundaria, solo promedio, pero en la universidad estaba determinada a destacar porque realmente disfrutaba lo que estudiaba. Pasé incontables noches estudiando, investigando y trabajando en proyectos. El señor Briggs, mi profesor de último año, fue alguien muy especial para mí porque me ayudó constantemente a mejorar. Es uno de los profesores más respetados en nuestro departamento. Lleva 15 años enseñando y ha ayudado a numerosos estudiantes a alcanzar sus metas, porque no es de los profesores que simplemente enseñan, sino que se preocupa porque los estudiantes tengan ambición, se esfuercen y desarrollen todo su potencial. Está felizmente casado, tiene 2 hijos, y su esposa frecuentemente visita nuestro sector del campus para diversos eventos. Se convirtió en mi mentor y asesor de tesis. Me guió durante momentos académicamente difíciles, cuando estaba agotada por tanto esfuerzo, y me ayudó a comprender temas complejos, tomándose el tiempo para explicármelos personalmente durante sus horas de consulta. Nuestra relación fue estrictamente profesional y de mentoría. En mi fiesta de graduación ayer, todo comenzó bien. Mis padres habían invitado a familiares, amigos de la familia, y algunos de mis compañeros universitarios. Habían organizado todo maravillosamente, buena comida, decoraciones elegantes y una pequeña ceremonia donde querían dar un discurso sobre mi trayectoria académica. Mis padres son un poco sentimentales, pero no me importaba porque estaba feliz. Aproximadamente 1 hora después de iniciada la fiesta, mi tía me llamó aparte. Parecía preocupada y me informó que Melanie había estado recorriendo la fiesta, contándole a varios invitados que solo había obtenido buenas calificaciones porque mantenía una relación inapropiada con el señor Briggs. Mi tía me contó que Melanie había estado difundiendo este rumor durante la última hora, explicando a todos cómo yo solía visitar frecuentemente su oficina, y quedarme hasta tarde. Efectivamente, visitaba su oficina con frecuencia, pero era porque él era mi asesor de tesis. Muchos otros estudiantes hacían lo mismo, no era la única que recibía ayuda de este profesor. Me quedaba hasta tarde porque trabajaba en importantes proyectos de investigación. Teníamos plazos muy estrictos y a veces el trabajo se extendía hasta altas horas. Pero Melanie distorsionó todo para hacer que pareciera inapropiado. Mi tía me dijo que Melanie había sido muy específica en sus chismes. Les contó a las personas cómo me vestía de manera elegante cuando iba a la universidad, algo que siempre hice de forma profesional. Mencionó cómo hablaba sobre el señor Briggs y su orientación, porque era mi mentor y me ayudó considerablemente. Incluso señaló cómo mis calificaciones mejoraron drásticamente en la universidad en comparación con la secundaria, porque realmente me esforcé mucho. Inmediatamente informé a mis padres. Estaban furiosos. Mi madre fue a hablar con Melanie y mi hermano, diciéndole que su comportamiento hacia mí era terrible.
Melanie intentó actuar inocentemente al principio, diciendo que solo estaba preocupada por mi reputación y que simplemente compartía sus observaciones. Cuando mi madre insistió, Melanie respondió que era sospechoso cuánto tiempo pasaba con el señor Briggs y cómo mis calificaciones habían mejorado tanto. No pude soportarlo más. Se suponía que este día debía ser mío, celebrando mi esfuerzo y mis logros. En cambio, se convirtió en una sesión de chismes sobre mi integridad. Mi arduo trabajo durante estos años, todas las noches estudiando, investigando, redactando trabajos, no significaban nada según Melanie. Mis excelentes calificaciones fueron resultado de mi dedicación y esfuerzo. El señor Briggs había sido completamente profesional y servicial, no solo conmigo, sino con muchos otros estudiantes. Recogí mis pertenencias y abandoné la fiesta. Mis padres comprendieron mi decisión y me apoyaron. Esa misma noche, varios familiares me llamaron para asegurarme que no creían las mentiras de Melanie. Conocían mi carácter y lo mucho que había trabajado. Habían sido testigos de mi dedicación a lo largo de los años. Algunos familiares sugirieron que debería presentar una denuncia contra Melanie por difamación, ya que esto podría afectar tanto mi reputación como la del señor Briggs. Su esposa trabaja en la misma universidad, en otro departamento, y tales rumores podrían causar problemas para su familia también. Pero decidí esperar para ver cómo mis padres manejaban esta situación con mi hermano primero. Esta no fue la primera vez que Melanie intentó arruinarme las cosas, pero definitivamente fue la peor. Esta vez sobrepasó todos los límites. Estoy cansada de fingir que todo está bien solo por mantener la paz familiar. Ya no quiero estar cerca de ella, es tóxica y manipuladora. Siento pena por mi hermano, aunque él está atrapado entre su esposa y su familia. Pero a estas alturas, ya no me importa. Si él decide apoyar a su esposa después de lo que hizo, tal vez me vaya mejor sin ambos en mi vida. Actualización 1. Después del desastre en la fiesta, mis padres finalmente decidieron hablar con Shaun sobre Melanie. No solo sobre la fiesta, sino sobre su comportamiento general. Lo llamaron cuando Melanie estaba trabajando, esperando tener una conversación tranquila sobre lo ocurrido en mi graduación sin que ella escuchara. Como mencioné, no solo hablaron con él sobre lo sucedido en la fiesta, sino también sobre otras situaciones en las que Melanie ha sido problemática. Situaciones que no me involucraban directamente, sino problemas que ha tenido con otros miembros de la familia. Pero en lugar de reconocer el mal comportamiento de Melanie, él defendió sus acciones. Afirmó que Melanie tenía motivos válidos para decir lo que dijo. Mencionó cosas que nunca imaginé que mi propio hermano usaría en mi contra, como que frecuentemente mencionaba al señor Briggs en las conversaciones, que solía sonreír al hablar de este profesor, algo que no hago, y también lo relacionado con mis calificaciones. Me quedé sin palabras. Mi hermano, que me había visto estudiar hasta altas horas de la noche, y había sido testigo de mi dedicación, debería ser quien más pruebas tuviera de que todo lo logré por mi esfuerzo. Que tu propio hermano piense tan mal de ti es realmente doloroso. Mis padres también estaban sorprendidos y muy enfadados con él. Esperaban que al menos se mantuviera neutral, porque es su esposa, pero defenderla y acusarme a mí no era lo que anticipaban. Mamá intentó razonar con él, le explicó exactamente las mismas cosas que he contado aquí, pero él no quería escuchar, y seguía insistiendo. Dijo que Melanie solo estaba protegiendo la reputación familiar, porque perjudicaría a todos si la gente descubría lo que yo estaba haciendo. Según él, la gente había estado comentando cuánto tiempo pasaba con el señor Briggs, y Melanie solo expresaba lo que otros pensaban. Incluso tuvo la osadía de sugerir que tal vez debería haber sido más cuidadosa con el tiempo que pasaba con un profesor, que no era apropiado que una joven estudiante estuviera tan frecuentemente en la oficina de un profesor. Esto me enfureció. ¿Se suponía que debía rechazar la orientación de un profesor solo porque era hombre? ¿Debería haber limitado mi crecimiento académico por lo que la gente pudiera pensar? Además, nadie en la fiesta pensaba eso, excepto mi hermano y su esposa. El resto ha expresado su apoyo hacia mí en todo este asunto, así que desconozco a quiénes se refiere él. La conversación se volvía cada vez más frustrante. Papá también intentó hacerlo entrar en razón, recordándole cómo solía hablar orgullosamente de mí antes de casarse con Melanie. Le preguntó a Shaun si realmente creía que su propia hermana haría algo así. La respuesta de Shaun fue que las personas cambian en la universidad, y quizás yo también había cambiado. En ese momento, mamá comenzó a llorar. Dijo que no podía creer que su hijo pensara tan mal de su propia hermana. Le recordó cómo el señor Briggs y su esposa eran respetados en los círculos académicos, y que hacer bromas sobre esto podría tener consecuencias para ellos. Pero a Shaun no le importaba, y pensaba que ellos y yo merecíamos algún tipo de castigo. Para mi hermano, incluso mis padres debían distanciarse de mí antes de que fuera demasiado tarde.
Lo que colmó mi paciencia fue cuando Shaun dijo que si yo era inocente, no me habría ido de la fiesta. Según él, mi salida demostraba que las sospechas de Melanie eran correctas. Ignoró completamente el hecho de que me fui porque estaba herida y humillada por las acusaciones infundadas de su esposa. Papá finalmente perdió la paciencia. Le dijo a Shaun que estaba decepcionado de él. Le dijo que había cambiado desde que se casó con Melanie, y no para mejor. Le pidió que no nos contactara hasta que él y Melanie estuvieran dispuestos a disculparse. Pero no creo que Shaun esté preparado para hacer eso, porque antes de colgar dijo que todos estábamos siendo injustos con Melanie. Para mi hermano, ella ya estaba lidiando con el estrés de no poder concebir, y ahora la atacábamos por algo que no era su culpa sino mía. Afirmó que siempre me habían favorecido a mí, por encima de él y Melanie, y que esta situación lo demostraba. Siento que he perdido a mi hermano. Antes de que se casara con Melanie, éramos muy cercanos. Siempre me protegía, siempre estaba orgulloso de mí y yo de él. Pero Melanie lo ha transformado completamente. Lo ha vuelto contra su propia familia con su comportamiento manipulador. Algunos familiares sugirieron que quizás Melanie actuaba así debido a su incapacidad para concebir. Tal vez el estrés estaba afectando su salud mental, pero eso no justifica intentar arruinar la reputación de alguien. Muchas personas enfrentan problemas de fertilidad, pero no se dedican a difundir rumores maliciosos sobre otros. Por ahora, hemos decidido mantener distancia tanto de Shaun como de Melanie. Me duele perder a mi hermano de esta manera, pero no puedo tener en mi vida a personas que no confían en mí y tratan de dañar mi reputación. Mis padres apoyan mi decisión, aunque sé que les parte el corazón estar distanciados de su hijo. Actualización 2. Hace 2 días ocurrió algo completamente inesperado. Melanie invitó a toda la familia a cenar en su casa. Llamó personalmente a cada uno, e insistió en que era muy importante, a pesar de que las relaciones habían estado tensas desde el incidente de mi graduación, y no habíamos hablado con ellos en 2 meses. Mamá y papá decidieron asistir porque Melanie sonaba genuinamente emocionada. Inicialmente no pensaba ir, pero mis padres me convencieron porque creyeron que finalmente estaban dispuestos a ofrecerme una disculpa. Lo dudaba después de tanto tiempo, pero asistí de todos modos para apoyar a mis padres. También estaban invitados nuestros tíos, tías y abuelos. Al llegar, vimos que Melanie había preparado una gran cena. Se comportaba inusualmente amable con todos, incluso conmigo. Había decorado la casa con globos y había un pastel sobre la mesa. Todos estábamos confundidos sobre cuál era la ocasión. Después de la cena, Melanie pidió que nos reuniéramos en la sala. Estaba radiante de emoción. Anunció que finalmente estaba embarazada después de intentarlo durante 4 años. Esperaba que todos nos alegráramos y comenzáramos a felicitarla, pero en lugar de celebrar, Shaun se levantó visiblemente furioso. Su rostro estaba enrojecido y esta noticia parecía sorprenderlo tanto como a nosotros. Declaró que era imposible que estuviera embarazada de su hijo. Al parecer, Shaun se había sometido a pruebas unas semanas antes y descubrió que era estéril. El médico le había confirmado que nunca podría ser padre. Explicó que después de 4 años intentando sin éxito, comenzó a sospechar que algo podría estar mal con él. Así que, sin informar a Melanie, acudió a una clínica de fertilidad y se realizó la prueba. Al parecer, Shaun desconocía el motivo de la cena, y pensaba que era un intento de Melanie por reconciliarse con la familia. Melanie palideció. Comenzó a tartamudear, intentando decir que debía haber algún error en los resultados de la prueba, pero Shaun no le permitió continuar con la farsa. Le preguntó directamente quién era el padre. Melanie seguía evadiendo la pregunta lo mejor que podía. Pero cuando Shaun mencionó que se había realizado las pruebas en 2 clínicas diferentes para estar completamente seguro, ella se derrumbó llorando. En realidad solo había acudido a una clínica, pero lo dijo para que ella confesara. Finalmente, Melanie admitió que había estado manteniendo una relación con Tom, el esposo de su mejor amiga Samantha, durante los últimos 6 meses. Todos quedamos impactados. Samantha, que también estaba en la cena, soltó un grito y tuvo que ser sostenida por mi hermano. Si han seguido mi historia, esta era la misma Melanie que me había acusado de tener una relación inapropiada con mi profesor, la misma Melanie que se había mostrado tan correcta y moral, la misma persona que hizo que mi hermano dudara del carácter de su propia hermana. Pero resultó que era ella quien mantenía una relación extramatrimonial, increíblemente, y casi faltó a la cena porque pensaba que nada bueno resultaría de esto. Shaun pidió que todos nos marcháramos porque necesitaba hablar con Melanie a solas. Mientras salíamos, podíamos escuchar a Melanie llorando y suplicándole a Shaun que la perdonara, diciendo que nunca quiso que esto sucediera. Samantha estaba siendo llevada a su casa por mis padres porque si la dejaban sola, quién sabe qué podría hacer.
Tampoco estaba en condiciones de conducir después de enterarse de la traición de su esposo, quien no había asistido a la cena. Me sentiría terrible por mi hermano si las circunstancias fueran diferentes, si él no hubiera defendido a su esposa infiel, y no me hubiera difamado. Me lastimó creyendo las mentiras de Melanie sobre mí y el señor Briggs, así que considero que merecía esta clase de traición. Mamá quería quedarse para hablar con él, pero papá dijo que Shaun necesitaba espacio en ese momento para procesar todo. Más tarde esa noche, Shaun llamó a nuestros padres. Estaba llorando y disculpándose por no haberles creído sobre Melanie. Dijo que había estado ciego ante su verdadera naturaleza durante todos estos años. También quería disculparse conmigo, pero me negué a hablar con él porque no es tan simple como atacar a tu hermana y luego pedir perdón cuando la necesitas. Un día soy una persona de moral cuestionable que mantiene relaciones inapropiadas con su profesor, y al siguiente me pide perdón para recuperar algo de lo que perdió. Eso no funciona conmigo. Toda esta situación ha afectado a la familia entera. Nuestros abuelos están devastados, pasaron en cuestión de segundos de la ilusión de tener un bisnieto, a enfrentar la infidelidad de su nieta política. La familia de Samantha está en crisis, y Shaun ha descubierto lo que significa estar casado con alguien como Melanie, capaz de hablar así de su propia cuñada. Sé que debería sentir compasión por lo que está atravesando ahora, pero principalmente me siento aliviada de que la verdadera naturaleza de Melanie haya salido a la luz. No porque mi hermano finalmente abrirá los ojos, sino porque se merece esto por confiar en ella. Quizás si Shaun hubiera visto la verdadera personalidad de Melanie antes, cuando difundía mentiras sobre mí, las cosas podrían haber sido diferentes para él. No es normal que tu esposa diga esas cosas, así como no es normal que te engañe y tenga un hijo con otro hombre. Pero si mi hermano no vio las señales antes, no puedo sentir lástima por él. Actualización 3. El divorcio de Shaun y Melanie finalizó hace un tiempo. No tardó realmente mucho el proceso, porque el mismo problema que causó la separación es lo que lo ha hecho más simple: ellos no tienen hijos en común. Durante este tiempo, lo cual resulta irónico, ella ha intentado contactar a nuestra familia varias veces, pidiendo disculpas por todo, incluidas las mentiras sobre mí, pero nadie le ha respondido siquiera. Shaun se mudó temporalmente con un amigo. Todavía está luchando por superar la traición de Melanie. Ha estado pasando por momentos muy difíciles, especialmente después de enterarse de que Melanie también había mentido sobre otras cosas. Al parecer, había estado tomando dinero de su cuenta conjunta para ayudar a Tom con sus gastos. Ha intentado disculparse conmigo varias veces, diciendo que debería haber creído en su hermana en lugar de su esposa mentirosa, pero la vez que nos encontramos cara a cara le dije que mi hermano murió cuando se casó con Melanie. No voy a perdonarlo, y espero que él no tenga esa expectativa. El otro día, cuando estaba en casa de nuestros padres, Shaun se derrumbó completamente. Les contó cómo Melanie siempre había estado celosa de mis logros desde el día que fui aceptada en la universidad. Sé que hablaba con él sobre cómo nuestros padres me favorecían. Distorsionaba cada situación para hacer que pareciera que yo recibía un trato especial. Lo había manipulado tan gradualmente que ni siquiera se dio cuenta de cuándo comenzó a dudar de su propia hermana. Samantha, la mejor amiga de Melanie, se divorció de Tom después de enterarse de la relación. El bebé era efectivamente de Tom, como lo confirmó una prueba de paternidad. Tanto Tom como Melanie perdieron sus trabajos, pero por diferentes razones. Tom porque habían tenido encuentros inapropiados en la oficina. Le contó a su jefe, y las cámaras de seguridad captaron a ambos entrando en una oficina por unos minutos. Mientras que Melanie perdió su trabajo por motivos diferentes. El karma es el karma, sin importar la causa. Melanie también intentó comunicarse con Samantha, pero ella se negó a hablarle. Habían sido mejores amigas desde la universidad, y Melanie la traicionó de la peor manera. Samantha se mudó a otra ciudad para comenzar de nuevo. Recientemente, recibí una excelente oferta de trabajo, en parte gracias a la carta de recomendación del señor Briggs. Cuando le conté lo sucedido en mi fiesta de graduación, fue comprensivo y dijo que lamentablemente tales acusaciones infundadas son comunes en el ámbito académico. Algunos familiares, aunque pocos, piensan que debería perdonar a Shaun, ya que está sufriendo por la traición de Melanie, pero la traición de una pareja y la de un hermano son dos cosas muy diferentes. Y antes de concluir, responderé a algunos comentarios. ¿Cómo es la relación actual de mis padres con Shaun? Ninguno de los dos lo ha perdonado completamente, o al menos no están satisfechos con él. Esto es más evidente con mi madre que con mi padre, aunque a ninguno de los dos parece agradarle lo que hizo conmigo. Mi madre cree que si lo del embarazo no hubiera ocurrido, probablemente nunca me habría pedido disculpas. Es fácil para él disculparse ahora que ve que su círculo social se ha reducido tras perder a su esposa, pero esa es la única razón.
Respecto a demandar a Melanie y a mi hermano por difamación, no tiene mucho sentido. Sí, lo consideré durante un tiempo. Hasta que consulté con un abogado, quien me explicó que aunque podríamos presentar una demanda, no había daños tangibles, así que la compensación sería prácticamente nula. Fueron solo comentarios en una fiesta privada que no trascendieron a otros ámbitos. Este tipo de demandas proceden cuando la difamación es pública a gran escala y causa algún perjuicio concreto. Me afectó que mi hermano se comportara tan mal y que Melanie mintiera, pero a un juez no le importaría ese aspecto emocional. Actualización 4. No creía que mi historia tendría otra actualización, y menos tan pronto. Pensaba que quizás dentro de unos años tendría algo nuevo que contar. Me gustaría comenzar hablando de mi hermano, ya que todos preguntan si lo he perdonado. Dije que no lo haría, y mantengo mi palabra. Con mis padres tampoco existe una relación muy buena, porque han tenido algunas discusiones. Mi hermano quería que lo ayudaran económicamente para comprar un apartamento, porque no le quedó mucho dinero después del divorcio. Mis padres se negaron, argumentando que ya lo habían ayudado con su educación universitaria, y que eso era todo lo que harían por él. Volvió a acusarme de ser la favorita, y han cortado comunicación con él. No sé quién lo está aconsejando, pero nada de lo que dice contribuye a que algún día pueda perdonarlo. Me mudé a vivir sola hace un par de meses, y ni siquiera he considerado pedirles dinero a mis padres. Ya me ayudaron con la universidad, igual que a mi hermano, y ahora es momento de forjar mi propio camino. Me han preguntado si Melanie hizo la prueba de paternidad antes o después del nacimiento del bebé. No podría precisarlo, pero me enteré después del nacimiento, así que probablemente fue en ese momento. ¿Y saben cuál fue la propuesta de Melanie a mi hermano? Que la ayudara a criar a su hijo juntos. Tom está pagando manutención infantil, y ella quiere que mi hermano regrese a vivir con ella para criar al bebé juntos. Melanie ha conseguido algo de dinero, pero aún necesita resolver dónde vivirá, porque quedarse en casa de sus padres es solo temporal, y necesita encontrar otro lugar pronto. Los padres de Melanie han hablado con los míos, y aunque detestan lo sucedido, sigue siendo su hija y la han apoyado hasta ahora. Le han dicho que debe encontrar trabajo y mudarse cuanto antes. Melanie ha utilizado todas las tácticas de negociación posibles, diciéndole a Shaun que no tendría que gastar dinero en el niño, ya que todos los gastos los cubriría Tom. Shaun le ha respondido que jamás regresaría con ella. Continúa deprimido y no parece que vaya a recuperarse pronto. Ha recibido muchos golpes en este último tiempo. Mi teoría es que el tiempo sana todas las heridas, pero no ha sido suficiente para él o no está haciendo efecto todavía. ¿Debería sentir lástima? ¿Por qué no estoy sintiendo nada por él en este momento?